Bienvenidos amigos y amigas a su espacio de comunicación de salud y sanidad, Horizontes Médicos, aquí en su emisora favorita CRE Satelital, en estos sábados realmente de dicha, de alegría, porque nos convocamos con médicos y con profesionales para hacer lo que nos gusta, promocionar salud y en el mejor de los casos hacer las sugerencias adecuadas para que los ecuatorianos asuman los riesgos y de esta manera vayan por el camino de la prevención. El día de hoy, amigos y amigas, tenemos la satisfacción de tener como invitado a un profesional de lujo, y hago referencia al señor doctor Enrique Guzmán Cotalac. Él es médico cirujano, neurocirujano, con una trayectoria por lo demás probada, con una carrera de vida que comenzarla a describir nos llevaría 2 programas y más. Él al mismo tiempo tiene la oportunidad de haber abrazado la profesión de abogado y lo hemos convocado e invitado al mismo tiempo, aprovechando su conciencia social y su generosidad, habiendo sacado tiempo de su apretada agenda para dialogar un tema que trasciende y que conviene que lo escuchemos todos los médicos de este país. Hago referencia a medicina, cuidado y justicia. En primer lugar, doy la más cordial de las bienvenidas al señor doctor Enrique Guzmán Cotalac y reitero mis agradecimientos por estar aquí presente en esta mesa de trabajo de Horizontes Médicos para esa audiencia cautiva de años que nos siguen sábado a sábado. Y eso nos compromete y por eso estamos aquí con personas de la calidad del doctor Guzmán. Bienvenido, doctor Enrique Guzmán. Muchas gracias por su gentil invitación. Esperamos poder satisfacer las inquietudes de este programa y obviamente las inquietudes suyas. Y dialogar sobre un tema tan importante como medicina, cuidado y justicia exige remontarnos un poco en la historia. Al principio los médicos representados por chamanes, por sacerdotes, por brujos, donde la vocación era importante. Se dice que nuestra profesión de médicos, junto a la del maestro y junto a aquellos que van por el lado de la parte espiritual, exige vocación, pero que el desempeño de la misma exige conciencia, exige competencia y compasión, que permitan que quienes nos busquen desencadenen en la confianza y en la confidencialidad, para de alguna manera aliviar lo que le pasa, solucionar su problema y si no es así, sufrir dignamente. Se ha conjugado a través de la historia ciencia, tecnología y arte. Y ese arte de tratar a nuestros semejantes como tal, sin indiferencia. Desde el punto de vista de quien ha recorrido por la trayectoria en este país como médico por algunos años, creo que son más de 30 años, en varias instituciones, en lo particular y en lo público, inclusive estando en la parte de la función pública como director provincial de salud de la provincia del Guaya. ¿Cómo ve la medicina a la fecha? ¿Más tecnología, una ciencia muy depurada y controvertida, o persiste hasta la fecha aquel arte de la compasión que desembocaba en la confianza y en la confidencialidad de quien nos buscaba y que tenía como raíces firmes la fe y la esperanza? Bien, acorde con los tiempos modernos, la medicina actual es tecnología. Significa esto que definitivamente la alta tecnología, la tecnología de punta, nos ha permitido poder tener mayor facilidad para llegar a un diagnóstico de alguna lesión o de un padecimiento y de acuerdo con esto poder nosotros establecer un tratamiento pertinente. Esto ha acortado un poco sobre todo el tiempo que necesitábamos para la investigación del paciente. Sin embargo, debemos admitir también que la medicina es ciencia y arte a la vez. Ciencia porque necesitamos el conocimiento cabal del funcionamiento del organismo para poder identificar dónde radican los problemas o las enfermedades que los aquejan. Y arte porque se requiere definitivamente contar con una característica fundamental que es identificar los verdaderos problemas que tienen los pacientes, porque todos debemos recordar ese adagio muy importante que dice que no hay enfermedades sino enfermos. Y entonces es importante a través del arte de la investigación médica poder detectar dónde radican los problemas, si estos problemas es de tipo orgánico o si es de tipo funcional, espiritual o de cualquier otra naturaleza. En ambientes diferentes, en tiempos diferentes, con culturas que vienen de la mano, con influencia en patrones que ahí están
y en el lado de pautajes de crianzas diferentes, ahí estamos, unos muriendo al nacer y otros pasando por esta vida con muchos años no utilizados y otros utilizándolo de la mejor manera. Un cruce entre pureza y naturaleza, un cruce entre espiritualidad y existencia. Y esa es la medicina. La esencia misma es mucho más que ciencia, es conciencia, y mucho más que entrar en el terreno de la tecnología, que nos es útil no olvidar que nosotros somos seres humanos y que aunque las máquinas pretendan aproximarse a lo que hacemos los humanos, jamás los humanos seremos reemplazados por máquinas. Pero en la relación entre el médico y el paciente, en la comunicación que se da en el día a día, en la interacción que se da, en las adaptaciones momento a momento, siendo los seres humanos tan cambiantes y tan impredecibles, hay el ganar y hay el perder. Y hay un contrato que se da entre quienes nos buscan y quienes hemos tomado este reto de servir a nuestros semejantes sin indiferencia como médicos, hasta que la vida nos dé la oportunidad de hacerlo. Organización Mundial de la Salud decía que la vida media de un médico es de 40 años, la vida útil. Para otros más, para otros menos, y para otros no la representan. ¿Cuál es la relación contractual o de contrato entre quienes nos buscan y nosotros los ofertantes del servicio de salud y sanidad a favor de la vida? La relación médico-paciente ha establecido en los momentos actuales una verdadera relación contractual. Establecemos nosotros en el momento de que contactamos con algún paciente una suerte de contrato que casi siempre es verbal, un contrato de honor, mediante el cual nosotros les ofrecemos, en el caso de la medicina privada, les ofrecemos nuestros conocimientos y ellos nos retribuyen con una cantidad de dinero que es pautada, digamos, en el momento de la contratación. En el caso de las instituciones públicas, el contrato sigue vigente porque a nosotros somos empleados de la institución para brindar atención a las personas que acuden a estas instituciones públicas. Por lo tanto, esta situación funciona definitivamente como un verdadero contrato. Las reglas del juego entre lo particular y lo público son las mismas. La relación afectiva y efectiva, o como dicen la famosa publicidad de calidez y calidad, maneja el mismo tenor, o de pronto en el concepto público la masificación deteriora el concepto de la atención. Fundamentalmente la relación médico-paciente debe ser siempre la misma. Sin embargo, existen algunas situaciones muy particulares, como es por ejemplo la masificación de la atención médica. En el caso de una atención particular, usted tiene 20, 30 minutos para dedicarle a un paciente, a escucharle, a examinarlo y a determinar exactamente cuál es su problema. En el caso de las instituciones hospitalarias, la afluencia exagerada de pacientes por muchísimas razones hace que no podamos nosotros entregar ese tiempo valioso para poder compenetrarnos con el paciente y establecer una mejor relación afectiva con el mismo. ¿Cuánto pesa la ausencia de una red sanitaria bien establecida y de poner las cosas donde deben de estar? No mezclar las actividades del profesional y, lo que es peor, no devaluar al profesional. Pensamos que nosotros como médicos, porque avanzamos en edad, llega el momento que no servimos. Y es fácil de reemplazar a aquel que ha vivido entregando en su quehacer diario y haciendo vivencias y experiencias que pesan, que no están en libros, sino que son parte de un quehacer exactamente probado a todo riesgo. ¿Cuánto pesa? Primero, el coger y reemplazar las generaciones de una manera sin fundamento. Es decir, lo mismo es ser joven que ser junior que ser senior. Y por otro lado, lo mismo es ir a un hospital teniendo un resfriado común que teniendo un tumor cerebral. Hay una incoherencia en estos conceptos, en lo que significa red sanitaria en nuestro país y en lo que significa la jerarquía del profesional que sus años les van dando.
Bueno, en primer lugar debo mencionarle que la parte de la atención de salud en esta estatal en los últimos tiempos ha mejorado pues en una forma importante porque definitivamente el apoyo brindado por en estos tiempos por este gobierno, por el Estado, ha sido un apoyo económico importante. Así es que definitivamente pues esto, yo que tengo tantos años trabajando en las instituciones públicas, nunca he visto un aporte tan importante a la salud como el que se está haciendo ahora. Sin embargo, esto no es todo, ni esto es lo más importante. Las buenas intenciones que puedan tener las autoridades de salud en el esquema para conseguir a lo mejor un sistema de buen vivir que se llama en la Constitución, que seguramente lo comentaremos posteriormente, ha hecho que a lo mejor estas buenas intenciones no hayan sido correctamente interpretadas por las personas que les tocó ejecutar estas decisiones. Y entonces tenemos un sistema de salud que a mi criterio no está funcionando adecuadamente, porque se está dando prioridad a las instituciones hospitalarias y no al sistema básico primario de salud. Nosotros sabemos que el 80% de las personas que requieren atención médica necesitan una atención primaria, preventiva, y el resto ya requiere una atención mucho más especializada. Pero actualmente existe una suerte de incremento de la actividad hospitalaria en donde estamos viendo no solamente pacientes de alta complejidad, sino que estamos también viendo atendiendo pacientes de muy poca complejidad que pueden ser atendidos en las redes primarias de salud. Entonces, hasta que no se clarifique esto, hasta que no se ponga una orientación clara y un apoyo estricto e importante a estas redes primarias de salud, el sistema no va a funcionar correctamente y los médicos no podremos cumplir a cabalidad ese esfuerzo que tanto requiere el gobierno para dar atención a las personas que lo necesitan. Yo le mencionaba la posibilidad del reemplazo generacional de profesionales, que es una cuestión que debe darse en lo sucesivo y en lo simultáneo. No se trata de sacar a médicos de 60 y poner a médicos de 30, sino que es una cuestión gradual que por naturaleza se va dando. Y eso es saludable para la institución. ¿Qué opinión le merece esta situación de sacar a los que tenían una experiencia y poner a aquellos que la van a hacer en el camino al andar? Mire, las sociedades humanas, los colectivos humanos a través de la historia, siempre han dado preferencia y han dado veneración al anciano de la tribu. Por una razón muy sencilla, de que la experiencia y la vivencia no es un accidente en la existencia de los seres humanos. Y el conocimiento es diferente a la aplicación del conocimiento, a la vivencia de la aplicación de este conocimiento. Entonces, definitivamente, el proceso de reemplazo de los médicos de mayor edad y que tienen que forzosamente entrar a retiro, tiene que ser un proceso gradual, perfectamente organizado, perfectamente ordenado, para evitar que se produzcan los desfases que a lo mejor estamos viviendo ahora. Todos conocemos que hace poco tiempo atrás fueron cancelados una cantidad importante de médicos especialistas y desafortunadamente no han podido ser reemplazados todavía por gente nueva porque no están debidamente preparados. Y entonces viene la circunstancia de tener que traer médicos de otras partes para poder suplir estas cuestiones, tomando en consideración de que estos médicos, por muy buena voluntad, no van a poder ejercer esa función adecuada para con la sociedad ecuatoriana, porque el ejercicio médico tiene sus particularidades dependiendo del sitio y del sector donde nosotros podamos trabajar. Nadie mejor que conozca su localidad para poder entender sus problemas y buscar las soluciones más adecuadas. Y yo creo que por ese lado el tratar de exportar personas que no conozcan nuestra realidad pudiese ser un desacierto o de pronto una situación que colabore no en la dimensión que se pretenda hacer. Sin embargo, aquí estamos nosotros en el día a día, en ese contrato sin firma, ha dicho el doctor Guzmán, que se da entre quienes nos buscan, sea en la institución privada o sea en la institución pública,
contrato al fin, que va por el lado, doctor Guzmán, de lo legal, de lo trascendental, donde la fe es importante, de lo ético-moral, tanto que se dice que el hecho médico es un acto fiduciario. Me gustaría un poquito aclarar este término porque quienes nos sintonizan probablemente lo están poniendo en relaciones a cuestiones del gobierno, donde dicen tal institución está en fideicomiso, dicen. ¿Por qué se dice entonces que la medicina es un acto fiduciario? Y replanteo la pregunta. ¿Este contrato es trascendente o espiritual, ético, moral o es legal? Este contrato es un contrato que engloba todos los aspectos que usted ha mencionado, porque es ético y moral, pero nosotros los médicos no podemos hacer otra cosa que actuar apegados a los principios básicos y fundamentales de la existencia de los seres humanos. Ahí va la ética con su principio de beneficencia, no maleficencia. Correcto. Con el principio de autonomía. De acuerdo. Y con ese principio de buena práctica profesional que es para todas aquellas profesiones donde está la prudencia, donde está la pericia y donde está la responsabilidad. Entonces todos estos ingredientes van de la mano. ¿Pero por qué lo de fiduciario? Fiducia en términos generales significa un contrato. Un contrato en donde se van a proteger algunos aspectos. En el caso de la medicina, por ejemplo, se va a proteger las acciones encaminadas a cumplir con este contrato sean las mejores opciones para las personas que lo necesitan. Entonces, este contrato no solamente es ético y moral, no solamente es médico, sino que también en los momentos actuales ya tiene una representación judicial y penal en el caso de que por alguna razón se detecte o se dictamine que las personas contratantes no han cumplido con lo que estipula el contrato. Los médicos ofrecemos tratar a los pacientes bajo la responsabilidad de medios, que se llama, no de resultados. Eso significa que como no trabajamos con máquinas, sino con seres humanos, que no hay dos seres humanos iguales en el mundo, no hay dos seres humanos que funcionan o que tienen funcionamiento igual en el mundo, entonces los resultados pueden muchas veces ser impredecibles y por más que hagamos nosotros nuestro tratamiento acorde con los protocolos establecidos, con las normas éticas y morales establecidas y con todo lo que dictamine la ciencia en estos casos, sin embargo los resultados pueden que no sean los esperados. Entonces, ante estas circunstancias es importante establecer y determinar la característica de la responsabilidad médica para poder en sí, al término de una circunstancia especial, poder establecer las verdaderas responsabilidades que puede tener un médico en el ejercicio, especialmente cuando ha incumplido esas normas básicas que hablan sobre impericia, imprudencia e inobservancia de normas. Yéndonos por el lado de nuestra profesión que ha resistido el tiempo, dicen que no hay mejor prueba que resistir la resistencia del tiempo a cualquier conducta de los seres humanos, también para el lado del conocimiento. ¿Cuál sería la mejor retribución que puede recibir un médico en el día a día frente a una buena práctica profesional, o como se llama el lex artis, creo que se llama? Es indudable que los médicos somos unos profesionales de la medicina y desafortunadamente o afortunadamente nosotros vivimos de las remuneraciones que recibimos por el ejercicio de la profesión. Pero queremos dejar establecido, y quiero dejar establecido que definitivamente hay otras circunstancias que nos llenan de satisfacción, nos llenan de verdadera y plena satisfacción, como es el recibir la gratitud de alguien que ha recibido nuestra atención. Muchas veces hemos tenido casos, circunstancias en el caso de mi especialidad, por ejemplo, que es la neurocirugía, y en donde tenemos que atender pacientes con afecciones cerebrales muy severas, de pacientes que desafortunadamente han fallecido, pero que hemos recibido el agradecimiento y la gratitud de la persona al saber que, al darse cuenta que hemos actuado con probidad, con prontitud, con
amor hacia nuestros pacientes, y eso es lo que nos da tal vez la mayor satisfacción a los médicos que ejercemos la profesión con vocación y de corazón. La tecnología indiscutiblemente nos ha ayudado. Ahí están los diagnósticos de certeza para soluciones que necesitan una resolución, o en determinados momentos simplemente decir no podemos hacer nada más desde el punto de vista técnico-científico. Frente a una situación adversa donde la tecnología y la ciencia propone no podemos hacer nada más, ¿qué más puede hacer un médico en ese momento con el doliente, con el paciente y sus familiares? Bueno, el médico, cuando está en incapacidad de curar a alguien, tiene que aliviarlo. Y cuando no lo puede aliviarlo, tiene que consolarlo. Son principios básicos en el ejercicio de nuestra profesión, porque desafortunadamente hay circunstancias que para nosotros son imposibles poder sacarlas adelante como médicos, en vista de la complejidad de las patologías y de las enfermedades que experimentan los pacientes. En ese momento es gratificante el poder acompañar a una muerte digna, ¿acaso? Bueno, mire, la misión fundamental del médico es curar, es prolongar la vida de los pacientes. Y una muerte, por muy digna y por muy amorosa que sea, no deja de ser para nosotros una antítesis de lo que somos, de lo que aspiramos, que es el salvar la vida de los pacientes. Hablando de buena práctica, yo creo que lo más gratificante es la sonrisa de quien atendemos, la gratitud en silencio, el ver los resultados que nosotros en ocasiones ni los esperamos en lo positivo, y probablemente como instrumentos de una fuerza superior. Pero por otro lado, cuando entramos en el terreno de la mala práctica, se nos ve como que quisiéramos hacer el mal. Amigos, continúen con nosotros. En este próximo bloque vamos a ver la parte gris de nuestra profesión. No porque nosotros tengamos en esencia esa intención. Nuestra intención como seres humanos, médicos, profesionales, al fin, es noble. Somos seres humanos perecederos, mortales, como todos aquellos a quienes atendemos. Somos seres humanos defectibles, sujetos de cometer defectos realmente, pero con la posibilidad de mejorarlos día a día. Y también somos seres humanos perfectibles, capaces de mejorar día a día, y eso es lo que hacemos los médicos, con vocación, con compasión y con entrega total. Continúe con nosotros, que en el próximo bloque vamos a hablar de lo que significa realmente la negligencia profesional y que actualmente es acuñada por la ley como mala práctica médica. Injusta denominación probablemente, debería de tener otra, pero vamos a ver de qué se trata y de qué manera ponemos los puntos claros a favor de quienes nos consultan como pacientes y aquellos colegas que también nos sintonizan sábado a sábado. Ya regresamos. Estamos de regreso, amigos y amigas, en su espacio de comunicación de salud y sanidad, Horizontes Médicos, en estos sábados realmente de prevención y de promoción de salud. Estamos conscientes que si nos abrazamos de los factores protectores, nuestra trayectoria existencial será por lo demás satisfactoria. Sin embargo, ahí están los riesgos que nos sirven asumiéndolos para crecer, madurar y desarrollar a escala de seres humanos. Y como profesionales médicos nos toca en algún momento la posibilidad de la ingratitud o enfrentarnos a situaciones donde la ley, en ocasiones, yéndose por el lado de lo que es equidad y justicia, y sin tener los argumentos adecuados, puede tomar una decisión que no es la mejor para quien intencionalmente quiere hacer el bien, bajo el principio de primero no hacer daño. Y la negligencia en oponente a la diligencia profesional está ligada con tres parámetros importantes. Se dice que el médico es diligente cuando es responsable. Se dice que el médico es diligente, y el doctor, que abarca la parte científica y técnica, cuando además tiene pericia. Y se dice que el médico es diligente, y el doctor y técnico, cuando además tiene prudencia. ¿Por qué lado podemos comenzar en el caso de la negligencia profesional, que no solamente es de médico, puede ser del arquitecto, puede ser de cualquier otra profesión que por omisión llegue a consumar un hecho no esperado? Sí, efectivamente hay varios factores que
que constituyen lo que se denomina la culpa médica. ¿Usted le llamaría culpa médica lejos de llamarle mala práctica profesional? O sea, es que son dos términos completamente diferentes. La mala práctica ¿Pero está de acuerdo con esta nominación un poco peyorativa? No estoy de acuerdo con esa nominación, por lo que vamos a conversar y podemos ir aclarando ciertos conceptos. Mala práctica es cuando un médico actúa de manera inadecuada, como un acto negativo, tratando de hacer daño. Intencional, y esa no es nuestra esencia. Esa no es nuestra esencia, eso sería la mala práctica, que eso incluso ya es una conducta dolosa. La conducta culposa es aquella que en donde el médico se ve expuesto a tener algún problema con el paciente, cuando sin querer hacer daño se produce un daño. Entonces, más aún si nosotros tenemos claro, amigos que nos sintonizan, que nosotros no operacionamos en una relación directa causa-efecto como pudiese ser un problema mecánico. Un carro se le pincha una llanta y probablemente el clavo fue el que la desinfló. Se le pone un parche y chao. Peor, ni siquiera trabajamos en esa situación donde los obstáculos obedecen a dos causas y probablemente a dos procesos. Nosotros trabajamos sobre una situación que se llaman obstáculos sin estructuras. Significan que las causalidades son múltiples, los procesos mucho más y los efectos son únicos. Se toca más o menos el ejemplo de aquel que le mandan a arreglar un motor, pero con el motor encendido. Creo que ese es un ejemplo práctico, creo que usted me lo contó en algún momento, me gustaría que lo grafique, porque quienes nos sintonizan seguramente nos ven como subdioses. Y qué bien por el lado de la fe, qué bien por el lado de la esperanza, pero somos seres humanos al fin y al cabo mortales. Sí, ¿cuál es este ejemplo gráfico? Alguna vez gratamente usted me lo contó y creo que grafica muchísimo. Sí, había la circunstancia de que un cirujano cardiovascular llevó a reparar su carro a una mecánica, y entonces era un carro de un alto costo, y entonces el mecánico, conversando con el médico, el cirujano le decía: mire, dice, doctor, yo reparo también máquinas como usted repara la máquina humana, pero yo no cobro ni la 20ª parte de lo que usted cobra por reparar un corazón. Entonces, o de pronto operar un cerebro. Exactamente. Así es que el médico le contesta: bueno, tal vez tenga usted la razón, pero la única diferencia es que nosotros reparamos la máquina andando y usted no la puede reparar andando. Claro, y es una diferencia. Okay. Eso es lo que lleva el ejemplo a que nosotros no trabajamos sobre relaciones causa-efecto, que las causalidades son múltiples y que los resultados dependen muchísimo, muchísimo de ese arte médico, que realmente solo se da en una conexión trascendente de un profesional que tenga su alma limpia. Y ese es el caso del médico. Pero ¿cómo llegamos al terreno de la negligencia? ¿Se da y por qué? Bueno, definitivamente la negligencia podría ser conceptuada como un descuido, como una actitud también imprudente. Por ejemplo, si usted tiene que operar a un paciente que tiene una lesión tumoral y ese paciente ya más o menos tiene programado que puede sangrar abundantemente, si usted ingresa a la cirugía sin una cantidad adecuada de sangre para reemplazar las pérdidas, y ese paciente empieza a sangrar importantemente y usted no tiene la sangre para reemplazarlo, ese paciente puede tener algún problema importante. Entonces, eso fue una imprudencia, fue una conducta imprudente. Y esa conducta imprudente conllevó a que el paciente tenga una complicación severa que incluso lo puede llevar hasta la muerte. Cuando se habla de quién acude a un hospital en un país subdesarrollado, se hablaba que las personas van al hospital un poquito antes de terminar su existencia. Eso se llama después de haber ocurrido muchas cosas. Es decir, que en los hospitales públicos no llegan los pacientes en las mejores condiciones. ¿Cuánto ayuda o confabula eso para que en determinado momento lo que hacemos de buena intención termine siendo etiquetado como negligencia médica? Y ha pasado en hospitales de nuestra ciudad, como pasó en el Hospital del Niño, con un profesional que lo conocemos, que por lo demás tiene conceptos de responsabilidad médica, pero está imbrincado en un concepto de una red sanitaria media caótica,
y con pacientes que consultan, como se llama en el buen romance y en el buen castellano, cuando ha corrido mucha agua bajo el río. Bueno, mire, la negligencia médica, nosotros tenemos mecanismos cómo detectar cuando ha existido una conducta inapropiada que conduce a una negligencia, a una imprudencia, una inobservancia de normas que puede conllevar definitivamente a la evolución inadecuada de un paciente. Cogiendo el lado médico, porque yo quiero coger el otro médico, lado también. Okay. Pero, es decir, yo no quiero ni entronizar al médico ni victimizar al paciente. Sí, lo que pasa es que, mire, en este caso, como le digo, hay formas de saber cuándo, a través de una auditoría médica correctamente adecuada, hay forma de saber cuándo se ha actuado imprudente o negligentemente. ¿Y quién hace esa auditoría? Ok, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Si algún familiar, por alguna razón, que hay desafortunadamente a veces no hay empatía entre el médico y el familiar o entre el médico y el paciente, y entonces este paciente no tiene una buena evolución, lo primero que hace una persona es presentar una demanda, una denuncia en la fiscalía. Es muy sencillo, cualquier persona se puede presentar a establecer una denuncia, y estas denuncias a veces tienen los conceptos totalmente errados, a tal punto que muchas veces los abogados que auspician estas demandas cometen errores crasos, por ejemplo, de comentar cosas que no tienen sentido. Y entonces, hasta que se produzca una verdadera investigación, se inicia un juicio, muchas veces un proceso penal. Pero no hay una instancia de mediación. Pero no hay una instancia en donde califique la demanda. Alguien debe haber alguna entidad, una entidad jurídica capacitada, técnica, que califique una demanda para ver si esta demanda tiene asidero o no. Por ejemplo, se dio el caso de alguna vez que un paciente fue operado por una peritonitis, le sacaron el apéndice, tenía perforada el apéndice, el paciente hizo una peritonitis y terminó muriéndose. Pero que resulta que la familia va y demanda al médico porque dijo que en la operación le habían sacado los riñones. Entonces son cosas que no tienen sentido. Y este tipo de demandas, una vez que se plantean, siguen su curso, y hasta que no se declare definitivamente por medio de un peritaje médico, un peritaje médico legal, las circunstancias van caminando y avanzando, representando una angustia para el médico, para la familia del médico, para todo el mundo, cuando realmente no tienen asidero esta situación. No estamos tomando una postura de desamparo nosotros como profesionales médicos, desconociendo que el contrato que realizamos en el día a día tiene potencialmente un tinte legal, y estamos dejando que las cosas se den a la buena suerte, y estamos corriendo un riesgo bien elevado, así como están las cosas actualmente. Bueno, definitivamente con esta... ¿No falta un despertar profesional? Con esta situación legal en que estamos viviendo, en donde no tenemos organismos técnicos preparados, asesores que puedan dictaminar cuándo realmente una demanda tiene mérito para continuar su proceso judicial, los médicos estamos experimentando una circunstancia de desamparo. ¿Qué hay ahí? ¿Una falta de arbitraje por parte de los profesionales médicos con un vacío ético-moral, o una falta de legislación con un vacío jurídico? Mire, yo creo que porque a mí me parece interesante sí, que una demanda sea calificada para saber si procede, y no meter en una tortura a la vida de un profesional que es probada que ha sido por lo demás clara y transparente. Hay muchos factores que inciden en esto, y uno de los primeros es la calificación de la demanda. Que no existe. Que no existe. En segundo lugar, la legislación relacionada con el ejercicio médico. Ya habíamos comentado en alguna oportunidad que todos los colectivos humanos desde la antigüedad, para poder vivir en armonía, necesitan de leyes, normas, comportamientos, porque si no, no se puede vivir, o sea, no pueden establecer una buena relación. Los médicos no estamos exentos y tampoco nos oponemos a una reglamentación, a una legislación, pero no puede ser que la legislación médica la pretendan realizar
personas que desconocen totalmente del ejercicio de la medicina, que es un ejercicio de alto riesgo, no solamente para el paciente, sino para el médico también. Si yo trabajo en una institución, que es una persona jurídica, y me demandan por mala práctica profesional, se dan dos tipos de conflicto, con la institución y con el profesional, o la institución sale al frente defendiendo al profesional. Mire, en nuestro medio la legislación médica está realmente en pañales, a mi criterio. Porque, por ejemplo, en las instituciones públicas, si usted tiene un problema legal, médico legal con un paciente, yo pertenezco a una persona jurídica. El único responsable es el médico y la institución lo desampara. ¿Eso es lo que se está dando o eso es lo que debe de darse? No. La institución debe asumir una responsabilidad compartida, porque no solamente la atención es médica. En el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió en el hospital del niño con los neonatos, la responsabilidad no es solamente del médico, se contaminan esos niños porque el sistema de salud no funcionó. Permitieron que las madres den a luz productos que vengan contaminados, sin una atención prenatal correspondiente, sin un control prenatal, con un parto inadecuado, lejos de hacer a lo mejor otros procedimientos. Entonces llegan esos pacientes a la institución hospitalaria, llega al hospital y a lo mejor el hospital en sí como grupo no tuvo las comodidades necesarias como para mantener una sala perfectamente estéril, los ductos de aire acondicionado a lo mejor no estuvieron perfectamente, pero eso no es responsabilidad total del médico, es responsabilidad de la institución, y la institución tiene que responder también por estas circunstancias. Entonces, en nuestros momentos actuales, cualquier problema que pueda tener un médico con un paciente, el único responsable es el médico. O sea, no existe la persona jurídica. Sin tomar en consideración a la persona jurídica que representa a la institución y a la cual nosotros nos debemos. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, ya que valga la pena oportunidad, con los seguros médicos. Los seguros médicos, usted se afilia a un seguro médico y resulta que tiene un resultado adverso en ese tratamiento. El enjuiciado, si el paciente no está de acuerdo, es el médico y la institución del seguro, que es la que debería de asumir realmente, porque ella es la que está poniendo esos médicos, no tiene ninguna responsabilidad. Es más, les hace firmar muchas veces a los médicos liberación de responsabilidad, o en los contratos de trabajo les hace asumir la responsabilidad total a esto. Entonces, hay un desequilibrio en este asunto en la legislación médico-legal que tiene que ser analizada desde el punto de vista equilibrado, desde el punto de vista adecuado, correcto, no solamente para los pacientes, sino también para los médicos, porque la comunidad requiere de este equilibrio para poder salir adelante y poder tener siempre un cuerpo médico que esté en capacidad de darle una buena atención. ¿Qué está faltando para hacerle un cara a cara a esta situación de riesgo? ¿Más médicos que se hagan abogados o más médicos sensibles de que tenemos una situación realmente de alarma y de riesgo en el día a día, pese a que nosotros, queriendo hacer el bien, terminamos en un momento dado mal visto? Mire, ¿Cuál sería su sugerencia? No es que se necesiten más abogados. Más médicos que sean abogados. No. Porque ¿qué pasa con el abogado que no conoce de medicina? Bueno, el asunto es que los cuerpos técnicos, como mencionábamos, deberían estar adecuadamente preparados, porque para juzgar a un médico tiene que ser alguien que sepa del ejercicio profesional para poder determinar dónde está el problema. Pero es inadmisible, por ejemplo, que alguien que no sepa absolutamente nada de medicina, como son pues a lo mejor los jueces o los fiscales, tengan que juzgar la conducta de un médico. Muchas veces, y se dan los casos que desafortunadamente, a lo mejor creo que con excepciones por supuesto, que se toman o se asumen actitudes o criterios absolutamente personales sin valorar los criterios de los peritos. ¿A dónde queda, como en otras latitudes del mundo, estos tribunales que van más por el lado ético-moral, donde se reúnen representantes de la sociedad para cualificar y calificar lo que está pasando?
antes de que vayan a instancias legales. Yo lo he visto en otras partes. Sí, bueno, es que eso Tal debería vez eso es lo que usted me está insinuando eso, que falta aquí. eso debería ser lo correcto, ¿verdad? Porque en esos tribunales no solamente deben haber personas relacionadas con el sistema de justicia, sino también peritos médicos y peritos médicos legales, que también es otra circunstancia para valorar dónde estuvo realmente el problema. ¿A qué se llama entonces ya en el terreno de la negligencia específicamente imprudencia, impericia e irresponsabilidad? ¿Cómo ponerlo en términos gráficos? Eso es lo que se denomina un acto culposo. Reitero. Las tres cosas. Las tres cosas, ¿no? Es un acto culposo. ¿Qué significa un acto culposo? Que, por ejemplo, supóngase que usted tiene un conflicto con otra persona y usted establece una pelea, y en esa pelea usted pues lo empuja al otro y el otro se cae, se golpea la cabeza y se muere. Usted no quiso matar a esa persona, o a lo mejor usted se defendió de una agresión del otro. Sin embargo, se murió esa persona. Eso es un acto culposo. En el caso de la medicina, el acto culposo es aquel problema que existe cuando usted no quiso tener la intención de hacer daño a nadie. Así es que esa es básicamente la circunstancia relacionada con su pregunta. Usted ha dicho que se valoran los procedimientos aunque los resultados no se den. Para el familiar, demanda porque no se dieron los resultados. ¿Y los tribunales sentencian por los procedimientos o por los resultados? Digamos, generalmente yo considero que, de acuerdo como las circunstancias están ahora, los tribunales podrían estar sentenciando por los resultados. Y nosotros los médicos, desafortunadamente, como le digo, nuestra responsabilidad es de medios. Indudablemente que hay ciertas especialidades, por ejemplo, como la cirugía estética, que si usted va a arreglarse la nariz y le dice al cirujano estético, mire, yo quiero que mi nariz quede en tal forma, si usted si usted conviene en arreglar la nariz así, está obteniendo una responsabilidad de resultado, ¿verdad? Pero de lo contrario, eso no ocurre. Ahora bien, para evitar todos estos problemas hay un factor muy importante, y ese factor es lo que se denomina el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Aquella circunstancia en la cual toda persona tiene el derecho y el médico tiene la obligación de detallar y expresar con detenimiento qué es lo que tiene su paciente, cuáles son los riesgos, qué es lo que se le va a hacer y cuál es el procedimiento más opcionado para ello. Si el paciente accede con conocimiento de causa, está entablando ya usted una mejor relación médico-paciente que cuando usted somete al paciente a un procedimiento y no ha explicado adecuadamente los alcances de ese procedimiento, entonces generalmente se generan estos problemas. Estamos realmente entrando en un terreno interesante porque nos toca ahora ver de qué manera documentada el médico, en un momento de una acusación probablemente no fundamentada por aquel que, teniendo no el resultado deseado, implanta una demanda. Ya hemos hablado del consentimiento informado, que antes de que eso ocurra simplemente bastaba con la fe que se tenía en el profesional, en la época donde la medicina tenía el tinte de paternalismo. Años tuvieron que pasar para abrazar a la ciencia y la tecnología, donde no bastaba solo la fe y la duda era el denominador común. Y frente a esta duda habría que dialogar, porque frente a tantas teorías que no son más que teorías, la posibilidad de que unas sean acertadas y otras no, estaba ahí. Y ahí nace el consentimiento informado, donde el doliente o el paciente, informado a la altura de sus posibilidades, porque no es un médico, y probablemente en una situación que no es la adecuada, le toca aceptar o negar una situación. Vamos a ver qué otras documentaciones son interesantes, como en el caso de los protocolos médicos, el expediente clínico, cuán importante están ahí para defender en un momento dado y para que nosotros los profesionales médicos no descuidemos estos detalles, porque la buena intención de ayudar a otros no garantiza que termine rebotándonos en contra y probablemente perdiendo un prestigio ganado por toda una vida y terminando en una cárcel que no la merecemos.
Amigos, continúen con nosotros, que en el último bloque vamos a dialogar específicamente sobre el expediente clínico y los protocolos que a la hora de la hora parecieran recetas de cocinas, pero no lo son. Ya regresamos. Estamos de regreso, amigos y amigas, en su espacio de comunicación de salud y sanidad, Horizontes Médicos, en estos sábados de felicidad, de dicha, de alegría, porque como médicos estamos muy acorde a lo que nos toca promocionar salud, cumpliendo con un acto de responsabilidad social de CRE satelital y con un tinte de conciencia social que nos toca a nosotros los médicos. En esta mesa de trabajo, semana a semana se convoca a profesionales ecuatorianos que tienen el sentir de solidaridad y de altruismo. Y ese es el caso del doctor Enrique Guzmán Cotalac, que con una trayectoria probada en varios hospitales, en el Hospital Luis Bernaza, en el Hospital Guayaquil, desempeñándose en la función pública, con claridad y con honestidad probada, ahí está en el día a día, y hoy día dando su contingente a la comunidad que nos sintoniza semana a semana. Doctor Guzmán, y llega el momento de tener que respaldar nuestro accionar. Lo que está escrito, lo que sirve, lo que se dice, se lo lleva el viento. ¿Qué importancia tiene el expediente clínico y qué espacio le deja a ese expediente muy actualizado y muy modernizado cuando se habla de la historia clínica electrónica? Bueno, mire, el documento legal que tiene que ser valorado y que es valorado para determinar si ha existido o no una inadecuada conducta del médico es el expediente clínico, es decir, la historia clínica del paciente. ¿En qué consiste la historia clínica? Es un documento que está constituido por varias partes. Pero va lo que pasa desde que se enfermó el sujeto, o se pone una especie de biografía también. No, hay un antecedente, lo que se denomina, ¿no? Hay un antecedente en donde cuando el paciente ingresa al hospital se reportan esos antecedentes, es decir, antecedentes si el paciente ha sido hipertenso, si es diabético, si ha tenido accidentes, en fin, una serie. Se consigna en ese expediente el estilo de vida que llevó, el estilo ambiente de vida, que tiene, toda esa cuestión. La cuestión biológica, genética, totalmente de la acuerdo. Ausencia o presencia de red sanitaria. También antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares, porque hay, por ejemplo, personas que son diabéticas por herencia. Se dice que el informante, frente a la consulta del profesional para llenar este documento, en ocasiones sesga la información a su conveniencia. ¿Cuán real es este concepto? Bueno, ahí radica el arte del médico. Decíamos hace poco que la medicina es arte y ciencia a la vez. Entonces el médico tiene que estar muy acucioso para poder establecer definitivamente cuál es la información que le está dando. Este documento obtenido por el médico, al final de ser tomada, amerita ser aceptada dada como real por el paciente que la otorga, o tácitamente se la acepta que la firma del médico la avala? No, este documento es avalado día a día por la firma del médico. No por la firma del No paciente. por la firma del paciente. El paciente solamente tiene que firmar, autorizar, que tampoco la autorización de un procedimiento no lo libera de responsabilidad al médico. Es decir, en el hecho, por ejemplo, de que usted firme la autorización para una cirugía y el paciente llega a fallecer y a usted lo demandan, el hecho de que el paciente haya autorizado el procedimiento no lo exime de responsabilidad, porque usted tiene, en el momento de la demanda, tiene que demostrar que usted actuó con probidad y que el fallecimiento se debió a muchísimas otras causas, o que la complicación se debió a causas inmanentes del estado de salud del paciente o de cualquier otra naturaleza. Pero esa demostración en el momento de la defensa, ¿está en función a la palabra del médico o al documento que respalda esa palabra? Está en relación al documento que respalda esa palabra, porque ya le digo, es una bitácora que usted va llenándola día a día, en donde se comentan los exámenes, se hacen notas de revisión, se hacen comentarios a la evolución del paciente. ¿Hay conciencia de parte de la clase médica y de los profesionales colegas del fuerte respaldo que significa este documento, o al mismo tiempo la ausencia del mismo, el riesgo elevado que tenemos? Bueno, en los momentos actuales las instituciones
todas las instituciones se preocupan porque la historia clínica, que es el documento legal, sea llenado y sea llevado a cabalidad. Que lo llene el profesional. El profesional, porque es que en ese expediente se consignan datos, por ejemplo, de enfermería, se consignan datos no solamente del médico, se consignan datos de exámenes de laboratorio, de radiografía, de tomografía, y todo eso deben tener información pertinente. Entonces, eso tiene responsabilidad también la institución de que ese documento vaya siendo llevado correctamente. Ahora, es indudable que hay que establecer mayor conciencia también de los médicos para que cumplan este requisito con un poco más de puntualidad, para que en el caso de que lleguen a tener algún inconveniente y sean demandados, estos pacientes tengan el respaldo de la bitácora o del expediente médico en donde están reportados todos los acontecimientos que ha ocurrido con el paciente. Se habla incluso que este documento es el respaldo de un proceso de investigación donde se generan hipótesis, que estamos lejos de aquella medicina donde el médico sin el documento se forjaba en el patrón de reconocimiento típico. De pronto veía que movía el brazo derecho y decía el tumor está en el lado izquierdo, y sin ningún documento entraba a solucionar el problema. Tiempos que así lo justificaban. Posteriormente entramos en el muestreo del universo, donde al sujeto se le pedía de todo, los recursos probablemente eran inmensos, pero eso no conviene ni al Estado, ni al usuario, ni al paciente, ni al doliente. Y ahora entramos en una época donde la tecnología, la cibernética nos apoya y en ocasiones nos hace perder la razón. Aparecieron los algoritmos, los protocolos médicos y la medicina basada en evidencia. Estoy totalmente de acuerdo con usted y creo que los médicos que nos están sintonizando también, de lo importante que significa el expediente clínico y la biografía del sujeto antes de que presente el acontecimiento por el cual consulta. Pero también quisiera remarcar un poco por dónde está el concepto de las evidencias científicas que respaldan actualmente los famosos protocolos médicos para un proceder que no es lineal ni es receta de cocina. Bueno, los protocolos médicos son evidencias probadas por la investigación. El proceso de investigación tiene varias etapas, ¿no? Entonces, cuando un medicamento, por ejemplo, ha sido debidamente probado, tiene que satisfacer una serie de pruebas. Y esas pruebas, una vez que sean efectivas, se incorporan al arsenal armamentario para poder atender o tratar a un paciente que tenga determinada patología. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los procedimientos quirúrgicos y con todos los procedimientos que se hacen. Entonces, tienen que estar respaldadas por la evidencia y tienen que estar respaldadas por el uso y tienen que estar respaldadas por la aceptación de los organismos, muchas veces hasta internacionales, que son los que rigen o que dan las normas del comportamiento médico y quirúrgico. ¿A dónde queda el concepto que mencionaba al comienzo de que no hay enfermedades sino enfermos? Que no hay dos seres humanos que tengan la misma identidad ni la misma identificación. Bueno, ahí radica el arte del médico, porque está comprobado que cuando 10 personas tienen la misma enfermedad, las 10 no se curan con el mismo medicamento. Entonces usted tiene que establecer ya lo que estamos conversando en relación del arte en el ejercicio de la medicina, buscar las alternativas necesarias para poder dar solución a estos problemas. Y por el lado de el concepto de definir y aclarar lo que es vida, lo que es salud, vale el momento de remarcar que nosotros como médicos, nuestro accionar no es evitar la muerte. Tampoco ir más allá en un encarnecimiento terapéutico a tratar de prolongar la agonía. Nosotros vamos por el lado del fomento de lo que en otra hora es felicidad, que en otros momentos se llamaba bienestar y que probablemente ahora se estile mucho el concepto de calidad de vida. Pero en el momento actual en el que vivimos se habla del buen vivir. ¿Es el buen vivir felicidad, bienestar y calidad de vida o son cosas distintas? El término del buen vivir engloba muchísimos aspectos necesarios y básicos para la existencia del ser humano dentro de
dentro de su ambiente. Por ejemplo, buen vivir significa que tengamos agua potable saludable, buen vivir significa que tengamos alcantarillado, buen vivir significa que tengamos un ambiente saludable, buen vivir significa que tengamos un sistema de salud adecuado que nos proteja. Una buena trazabilidad en el manejo de alimentos. Buen vivir significa una buena orientación en la utilización de los alimentos. Si así es buen vivir, y dentro de ese concepto están implicadas muchas profesiones y muchas instancias de salubridad, ¿cómo en el momento que ese sujeto, que probablemente consumió un alimento por una carne mal procesada, por un animal sin salud veterinaria, y tiene una cisticercosis, una cuestión, todos estos imbrincados en este buen vivir no entran al concepto de ser corresponsable de la salud de que estamos defendiendo nosotros? Pero es que, pero hay que tomar la consideración. ¿A dónde quiero llegar? El buen vivir no es cuestión solamente de médicos. Por supuesto, es una política de Estado. Pero a la hora el Estado escupe para arriba. No es que ocurre esa situación. Lo que pasa es que se tiene una concepción errada de que las cosas tenemos que conseguirlas de la noche a la mañana. Los países, por ejemplo, que tienen excelente medicina, no lo consiguieron de un año para otro. Ha sido un proceso evolutivo en donde la planificación, la coordinación con otros segmentos estatales y una serie de factores llevaron progresivamente a un escalonamiento, a un progreso escalonado de la situación. Pero si usted quiere conseguir el buen vivir en este país de la noche a la mañana, no lo vamos a conseguir porque alcantarillado no hay en todos salubridad los... No es sanidad, salubridad no hay. No es salud. Correcto. Entonces hay que tomar en consideración que estas cosas hay que hacerlas progresivamente. Hay que trabajar y luchar intensamente porque no es cuestión de decir que la Constitución establece que el buen vivir es derecho de los ecuatorianos, pero lamentablemente no se lo puede conseguir de la noche a la mañana. Esto es un proceso que hay que ir consiguiéndolo progresivamente. El programa se termina, doctor Guzmán. Realmente yo estoy contento de haber dialogado con usted y al mismo tiempo agradecerle en nombre de quienes nos sintonizan su presencia. Es por lo demás valiosa y la apreciamos en máximo grado. Pero no quisiera dejarles de hacer esta pregunta. En el momento que entramos a hablar de salud y vida, muchos dicen que es un deber, otros hablan que es un derecho y actualmente se dice que es un bien público. ¿Cuál es su concepto? Yo creo que ese término engloba muchos aspectos y a mi criterio englobaría todo lo que usted ha mencionado, porque salud es un deber del Estado, de acuerdo a la nueva Constitución. Es una obligación del Estado brindar salud a todas las personas que viven en este país. Es un derecho que tenemos los ecuatorianos de recibir atención médica correcta y adecuada de acuerdo a la nueva Constitución. Así es que es un deber de nosotros también. Y es un deber de nosotros también aportar con nuestros cuidados, con nuestra aceptación de las normas que establecen los sistemas sanitarios para no caer en problemas. Quisiera dejarlo en sus palabras que culminen su presencia el día de hoy, pero no sin antes hacer el siguiente comentario. En alguna ocasión le preguntaron a una campesina en Argentina de qué opinaba de la vida y la salud, y se quedó callada y lo único que dijo: ¿qué puedo opinar si mi planeta está enfermo? ¿Qué puedo opinar si la sociedad está enferma? Lo dejo en las palabras que concluye su intervención, doctor Guzmán. Bueno, agradecerle pues por esta gentil invitación. Indudablemente estos conversatorios tienen un valor increíble porque nos permiten conocer algunos aspectos que tal vez desconocemos en relación, sobre todo en el caso nuestro, el ejercicio de una profesión como la nuestra, la medicina, que requiere tanta comprensión, que requiere tanta atención y que requiere también tanto apoyo, no solamente desde el punto de vista de equipamientos, equipos, sino también el apoyo de tipo moral, espiritual y una serie de aspectos para que los médicos podamos seguir trabajando en un ambiente confortable, en un ambiente armonioso y así poder ejercer nuestro trabajo en la mejor forma posible. Para tratar de llegar a la armonía, para tratar de conocer los tonos grises, para tratar de recordar, amigos y amigas, que la medicina, los médicos, los pacientes, los dolientes de otroras, los usuarios y los clientes de ahora, debemos
tenemos la responsabilidad, el deber, aunque también es derecho y bien público, de cuidar nuestra vida, de cuidar la salud en el día a día, pero de cuidar nuestro planeta, porque de él depende todo lo que pase sobre nosotros. Faltaría conciencia social, faltaría conciencia emancipadora y faltaría conciencia ecológica para que lleguemos a considerar realmente el buen vivir en las verdaderas dimensiones. Agradecemos su sintonía, no sin antes agradecer a Johnny Vinuesa Palma, quien ha colaborado como siempre como promotor de salud en la producción del programa, y a ustedes amigos que nos sintonizan semana a semana. Le agradecemos tremendamente, los invitamos a que nos sintonicen sábado a sábado y que sigan en sintonía de CRE, porque a continuación viene Punto Seguido con nuestro amigo William Ludeña.